Y hoy, como sabéis, el producto que vamos a ver, los que hayáis tenido oportunidad de acceder a la plataforma en el apartado de formación, habéis visto que ya hay vídeos colgados de formaciones de vida a riesgo, ¿vale? Por tanto, hoy vamos a repetir cosas que alguno de los que haya estado en otras formaciones o haya visto un vídeo de los que están en la formación, en la plataforma, pues les van a sonar, ¿vale? Como no cabe ninguna duda, ¿no? Al final, en esto de los seguros, somos muy pesados los comerciales y los agentes de seguros y ya se aprenden las cosas simplemente por repetición, ¿no? Vale, entonces vamos al lío. El producto vida a riesgo, ¿vale? Como sabéis, es un producto que está dentro de la parte de seguros personales, ¿de acuerdo? Es un seguro que está dentro de ese apartado de seguros personales. Sabéis que hay patrimoniales, personales, pero en este caso estamos dentro de los seguros personales porque indudablemente el asegurado, ¿de acuerdo? Siempre va a ser una persona física, indudablemente. Aquí no vamos a asegurar jamás ni el patrimonio, ni nada, ningún objeto, ni ninguna responsabilidad, ni nada por el estilo. Aquí ni un daño a terceros. Aquí lo que vamos a asegurar es a una persona, siempre, ¿vale? El asegurado siempre va a ser una persona, ¿vale? Ni qué decir tiene que es un seguro que prácticamente es necesario para cualquier persona actualmente. Yo creo que hay muy pocas personas actualmente que no deban de tener un seguro de vida. No que le obliguen, que son dos cosas distintas, ¿vale? El concepto de obligación no tiene nada que ver con el concepto de entender que uno lo necesita, que es nuestro trabajo, ¿vale? Para obligar ya están los bancos o otras entidades. Nosotros debemos, cuando tenemos un cliente delante, no solo en este ramo, pero este ramo importante siempre cuando hablamos de seguros personales, porque estamos asegurando personas, pero en cualquier seguro nosotros, nuestro trabajo, nos tenemos que diferenciar en contraposición con otra competencia que vende de otra manera, que hacer entender a nuestro cliente o clientes, ¿de acuerdo?, que lo que les estamos diciendo no se lo estamos diciendo sino porque lo necesitan. Es decir, explicarles que dada su situación económica o dadas sus necesidades o dada su tal, necesitan ese seguro. Es necesario, digamos, para su seguridad y para su tranquilidad. La obligatoriedad de los seguros, estamos hablando del seguro obligatorio de circulación, de momento, determinados seguros que a lo mejor en un determinado momento pueden obligar las administraciones, Alendes o alguna vez os habrá hablado, no son exactamente seguros obligatorios, pero para determinadas actividades y para determinados casos pueden estar obligadas las empresas o los particulares a tener determinados seguros contratados, pero nuestro trabajo es hacer entender al cliente que no es una obligación contratarlo, sino que es una necesidad, ¿vale? Y el seguro de vida, en el mundo actual que vivimos, quitando para personas muy determinadas, que no es el caso, con los que vamos a tratar nosotros habitualmente, pues son seguros necesarios, ¿vale? Y no el concepto de seguro de vida como siempre, o por lo menos yo cuando empecé en este trabajo de seguros, que se vendían muchos menos seguros de vida. En general se vendían muchos menos seguros personales hace años de los que se venden ahora, ¿no? Pero el seguro de vida tampoco era un seguro que se vendiera mucho, también era un seguro caro comparado con los actuales. No era un seguro que se comercializara tanto como otro tipo de seguros, ¿no? Y siempre tenía, a la hora de ofrecerle la respuesta por el cliente, que era muy típica, que yo creo que eso ya creo que ha desaparecido, que es ¿para qué quiero yo hacer un seguro de vida? Para que si yo palmo, los que queden se beneficien de la pasta. Ese no es el concepto del seguro de vida, ¿vale? Y ese no es el concepto que debéis tener cuando habláis con un cliente. Lo primero que tenéis que hacer cuando habláis con un cliente, y eso os lo decimos siempre para cualquier producto, hay que preguntarle al cliente hay que hacerle un cuestionario de preguntas, ¿vale? Nuestro trabajo es preguntar, ¿de acuerdo? Nuestro trabajo es preguntar para recabar información y una vez que tengamos esa información de ese cliente, analizarla y en función de ese análisis ofrecerle lo que nosotros consideramos que necesita. Porque igualmente cada cliente es diferente. No todos los clientes necesitan lo mismo, ni con las mismas coberturas, ni las mismas garantías, ni con el mismo precio, ni nada por el estilo. Entonces, hay que preguntar al cliente, no hay que ir y colocar las cosas con calzador porque a nosotros consideramos que todo el mundo debe tener un seguro de vida de 120.000 euros, por ejemplo. Bueno, pues depende.
Habrá gente que necesite uno de 120, otro de 60, otro de 50 y otro de 300, ¿no? ¿Vale? Entonces, nuestro trabajo es preguntar. Y una vez que preguntamos y vemos su situación tanto personal como profesional y en nivel de ingresos y préstamos, etcétera, es decir, hacemos una fotografía de él y de su pareja, si la tiene, o de su familia, en función de esa fotografía nosotros le ofreceremos el producto que creamos que le encaja mejor, en la compañía que le encaja mejor, al precio más razonable, ¿vale? Ese es nuestro trabajo y eso es lo que, os repito, nos va a diferenciar, primero, de todo el sector bancario, partiendo de la base de que eso la banca no lo hace, ni lo sabe hacer, ni lo ha olido en la vida, ¿vale? Y segundo, nos va a diferenciar de un sector de la mediación importante que tampoco lo hace. Entonces, repito, nosotros no vamos a ofrecer en muchos casos nada que nos diferencie en cuestión de producto, de compañía, en comparación con otro mediador o con otro corredor. Lo que nos va a diferenciar, repito, es cómo hagamos nosotros las cosas. Con AXA trabajan todos los corredores que yo conozco, por ejemplo, y con Allianz, y con Mafre, y con yo qué sé, y con Adeslas, y con todos los corredores que yo conozco trabajan. Ahora, ¿qué nos va a diferenciar? Pues a lo mejor en determinados casos el producto que conseguimos, pero en la mayoría de los casos lo que nos va a diferenciar es nosotros mismos, ¿vale? Bien, después de todo este rollo. Vale, vamos a ver el seguro de vida riesgo por el multitarificador, ¿vale? Por el maravilloso multitarificador que nos han calzado estos de la VAN en este último semanas, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo vamos a ver por el multitarificador? Porque vamos a intentar potenciar el uso del multitarificador para que lo uséis lo más que podáis en los ramos que creemos que lo podéis utilizar, ganar tiempo, agilizar un montón de pasos, ¿de acuerdo? Y porque es una herramienta de la que disponéis todos y, por tanto, joder, pues hay que usarla, ¿no? Vale, entonces vamos a ver cómo tarificar el vida producto, vida riesgo por el multitarificador. Iremos al mismo tiempo explicando un poco el producto, ¿de acuerdo? Y luego nos centraremos especialmente al final, cuando lleguemos a la pantalla de precios, nos centraremos fundamentalmente en un producto de todos los que nos salen ahí y de todos los que la correduría dispone en cuestión de códigos con compañías de seguros que trabajen vida riesgo, ¿vale? Nos vamos a centrar en un producto fundamentalmente, pues por una razón que os la explico, que como podéis entender, fundamentalmente por dos razones, ¿no? Tipo de producto, qué coberturas ofrece y, por supuesto, el margen de ajuste que nos permite también, es decir, el poder llegar a la mayoría de los clientes y, por supuesto, el comisionamiento, ¿vale? Bien, vamos a comenzar. Bueno, voy a compartir pantalla. Me interrumpís cuando necesitéis cualquier pregunta, ¿vale? Bien. Bueno, esta es la entrada al multitarificador. Todo el mundo creo que ha entrado ya, todo el mundo sabe cómo entrar y espero que todo el mundo ya tenga su usuario o casi todo el mundo tenga su usuario del multitarificador, lo cuide como si fuera oro en paño y creo que no haya problemas ahora de bloqueos para la mayoría, ¿vale? Porque yo creo que ya la mayoría tiene su propio usuario y puede utilizarlo de manera normal, ¿vale? Bien, esta es la entrada al multitarificador nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a ir, bueno, con mi usuario, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir a producción, ¿de acuerdo? Que es donde están todo lo que son los productos que actualmente tiene concertados el multitarificador y vamos a ir a vida riesgo, que es este maravilloso que tiene aquí, el último con un corazoncito, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, comparar. Bien, el producto vida riesgo, en cuestión de datos y en cuestión de complejidad a la hora de tarificarlo e incluso emitirlo, en la mayoría de los casos es bastante más sencillo que el auto, ¿vale? Es un producto más sencillo, se necesitan muchos menos datos para poderle presentar al cliente. Hablo de los datos suyos personales, no del análisis que he dicho al principio, ¿eh? Ojo, que hay que hacer con el cliente, sino de los datos necesarios para tarificar son muchos menos datos que el del auto que nos marean, ¿no? Con la cantidad de datos que necesitamos, ¿vale? Bien, empezamos. Bien, asegurado.
Como veis, el asegurado, estamos en la pantalla de asegurado, ¿vale? Tiene que ser o un pasaporte, o un DNI, o un NIE. Porque estamos hablando de que aseguramos personas. Por tanto, aquí persona jurídica, cero, nunca. ¿Vale? ¿Beneficiario puede ser una persona jurídica? Sí. El beneficiario del riesgo, es decir, el beneficiario de la cobertura. Puede ser, por ejemplo, una persona jurídica porque hay una subrogación hipotecaria con una entidad financiera, por ejemplo, ¿no? O una subrogación hipotecaria o no, o porque yo quiero que el beneficiario pues, sea una persona jurídica por una determinada circunstancia, ¿vale? ¿Beneficiario puede ser una persona jurídica? Sí. Ahora, el asegurado indudablemente siempre tiene que ser una persona física, ¿vale? Que es lo que estáis viendo aquí. Pasaporte, DNI o NIE. ¿Cuál es lo más habitual que vais a tener? DNI o NIF, ¿vale? Y NIE, bueno, pues en algunas ocasiones, ¿vale? Pasaporte se os va a dar pocas veces, ¿de acuerdo? Pero las tres opciones existen, ¿vale? Bien. Yo voy a suponer un DNI cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, me obliga, todos los campos que tienen asterisco, recuerdo siempre, esto sigue siendo igual, hay que rellenarlos obligatoriamente, ¿vale? El campo que no tiene asterisco no es necesario, nos va a dejar el sistema pasar, pero el campo que tiene asterisco, obligatoriamente hay que rellenarlo, si no, el sistema nos dirá que no nos deja continuar. Hay que poner el NIF y hay que poner el nombre. Ojo, poner la verdad, ¿vale? Es decir, hagamos las cosas bien desde un principio, lo digo siempre, no nos inventemos los NIF, no nos inventemos los apellidos, no nos inventemos los nombres, que luego no nos acordamos y la mandamos, ¿vale? A la hora de emitir las pólizas, ¿vale? Es decir, hay que preguntarle el NIF al cliente y hay que preguntarle su nombre completo al cliente y hay que preguntárselo, ¿vale? Es decir, esto es así. De hecho, para eso le pedimos que nos firme la LOPD, ¿de acuerdo? Es decir, para que podamos usar el tratamiento, para que podamos usar sus datos, lo primero, sabéis que cuando tenemos un cliente delante o un candidato, lo primero que nos tiene que firmar es la LOPD. Me da igual un seguro de vida, que no de hogar, que de auto. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir unos determinados datos que, bueno, pues oye, pueden ser más o menos personales y, por tanto, nos tiene que firmar esa autorización de su uso para la finalidad que nosotros, lógicamente, o el cliente quiera que les usemos los datos. Y si el cliente nos autoriza con una finalidad aseguradora, nos autoriza con una finalidad aseguradora. Nunca nos podremos dirigir al cliente, a ese candidato o a ese cliente, para una finalidad distinta que no sean los seguros, ¿vale? Porque no solo nos ha autorizado para esa materia, ¿de acuerdo? Pero necesitamos esa autorización, tenerlo en cuenta siempre. No os lo recordamos, pero esto es así. Es decir, ya sé que es un rollo, ya sé que es lo que queráis, pero siempre, antes de presentar a cualquier cliente ningunas condiciones o ningún proyecto, o por supuesto dirigirnos a él en ningún sentido, tenemos que tener la LOPD firmada de las maneras que sabéis que se pueden firmar, es decir, de la manera física o a través de la famosa app esta que tenemos, que el cliente nos la firma de manera digital, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Nos da el consentimiento del uso de sus datos, pero aunque no lo recordemos, tenerlo presente. Esto hay que tenerlo siempre del cliente o candidato. ¿De acuerdo? Porque, repito, nos podemos meter en un jardín si el cliente considera que estamos invadiendo su privacidad y nos denuncia. ¿De acuerdo? Y repito, si nos denuncia, no perjudica al que lo ha hecho mal. Perjudica a todos. ¿Vale? Bien. Nombre completo y DNI. Código postal. Pues yo qué sé, yo voy a poner el de aquí de Valladolid, ¿vale? Teléfono, pues lo mismo. Si ponemos el teléfono correcto del cliente desde un principio, mucho mejor. Que si nos lo inventamos, o ponemos el nuestro o ponemos otro. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, porque luego no nos acordamos de cambiar las cosas y se emiten las pólizas o se lanzan las emisiones de solicitudes, etcétera, con un amalgama ahí de datos del copón. El teléfono mío con el nombre del cliente, bueno, unas cosas rarísimas, ¿no? Entonces, pongamos el teléfono del cliente, que por otro lado tenemos que tenerle, el teléfono del candidato al que le vamos a ofrecer el seguro, tengo que tenerle, si no, ¿cómo voy a hablar con él? Poner el teléfono desde un principio bien, ¿vale? Yo voy a poner el mío, ¿vale?
Fecha de nacimiento, ¿vale? Primer dato importante y en un seguro de vida y en los seguros personales de manera general, este dato es normalmente común a todos. Fecha de nacimiento. No la edad. Tengo 51, tengo 49, tengo 36. Hay que preguntarle la fecha de nacimiento completa al cliente, ¿de acuerdo? Por las edades actuariales, ¿vale? Entonces, no... tengo 39 ya, pero ¿tienes 39 y cumples años en febrero? ¿O tienes 39 y cumples años en septiembre? Porque es que no es lo mismo. Si tienes 39 y cumples años en febrero, tienes 40 a las compañías en la mayoría de los casos. Por edad actuarial. Si tienes 39 y cumples años en septiembre, pues tienes 39. Entonces, fechas de nacimiento, ¿vale? Para que luego no haya problemas y nos cambien las primas. Porque muchas veces, si no, luego a la hora de emitir, nos salta de tramo, nos salta de edad y donde eran 5 son 6, ¿vale? Pues yo qué sé, vamos a poner 01, 06, 01, 06, 1980, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo podemos poner con el calendario. Hombre o mujer, por lo que corresponda, ¿vale? Grupo. A ver, estos de la van, ya sé que lo vais a ver, son un poco cachondos, ¿vale? Pero lo han diseñado así. Entonces, para declarar las profesiones, en un primer momento han hecho un grupo, ¿vale? Y luego, en función del grupo, abajo nos va a ir indicando las profesiones que han metido dentro de ese grupo. Hombre, yo que lo he estado viendo estos días atrás, pues es un poco de aquella manera, ¿vale? Entiendo que una vez que le hemos tarificado habitualmente, es decir, que le cogemos el tranquillo y estamos habitualmente tarificándolo, usándolo, pues ya le cogemos el truco y más o menos ya sabemos dónde están las profesiones en función del grupo. Pero al principio probablemente nos cueste, ¿vale? Es decir, en qué grupo mete la profesión en cuestión, ¿vale? ¿Lo han diseñado así? Bueno, están todavía perfilando cosas del multitarificador, no es definitivo completamente, a lo mejor esta es una de las cosas que cambian, ¿no? O lo hacen de otra manera. Esto nos va a costar, ya os digo, al principio un poco. Cuando lo usemos y ya más o menos sepamos dónde están las profesiones, probablemente pues, sea un paso más y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales, yo que ayer estuve buscando un abogado, a ver por qué. ¿Qué ha pasado aquí? José Luis, tienes que iniciar, vale, sí, ya lo has visto. Ya. Vale. Vale. Yo que estuve buscando un abogado, por ejemplo, como profesión, pues está aquí. Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Aquí, por aquí abajo, por aquí, ¿vale? Están abogados. ¿Qué te parece, Simón? Tú que eres abogado, te han metido en este grupo. Pues os repito, es un poco complejo al principio, ¿vale? Es decir, hombre, directores y gerentes, pues se entiende que aquí estarán todo lo que es personal directivo. Hay cosas que son más sencillas, ¿vale? Ocupaciones militares, luego hay una parte de otros que engloba, por ejemplo, profesiones que no estén, digamos, englobadas en las anteriores. Por ejemplo, veis, estudiantes, ama de casa, jubilado y prejubilado. Es decir, es un poco también practicar y trabajar con ello, ¿vale? Yo lo hubiera hecho de otra manera. Es decir, yo lo hubiera hecho como estaba antes. Hubiera evitado lo del grupo este de los...
hubiera quitado esto del grupo, hubiera puesto como toda la vida, unas profesiones empezando por la A y acabado por la Z, que es como hemos hecho toda la puñetera vida. Bueno, pues estos lo han hecho así y al principio nos va a costar un poco a ver por qué grupo está la profesión, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis a nosotros y, bueno, pues intentaremos encontrároslo de una manera rápida, ¿vale? Pero ya os digo que esto yo creo que al final es practicar y una vez que hayas planificado el producto de vida a riesgo varias veces, ya vas sabiendo en qué sitio está en cada cosa, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, un abogado. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Vale? Practica deporte. Pues si lo practica de deporte, ¿de acuerdo? Lo debemos de poner. Es una pregunta que nos van a hacer en todas las compañías habitualmente, ¿de acuerdo? Vale. Si practica algún deporte y sobre todo si es un deporte que entendemos que es de riesgo, hay que ponerlo. Esto luego significará lo que signifique, ¿vale? Que se queda la solicitud bloqueada, que hay que consultar a la compañía. Bueno, dependerá de lo que sea, ¿vale? Pero hay que indicarlo. Y más si ese deporte lo practica de una manera semiprofesional o si lo practica de una manera muy habitual, bueno, pues dependerá también del grado. No es lo mismo hacer fútbol o baloncesto o tenis que hacer alpinismo, espeleología o paracaidismo, ¿vale? Es decir, la compañía, lógicamente, pues cada deporte tiene un grado de riesgo, ¿no? Eso está claro. Entonces, eso hay que ponerlo, ¿vale? Luego veremos qué ocurre después, ¿no? Pero hay que ponerlo para que si mañana el cliente tiene un percance, un siniestro, o que ocurra realizando ese deporte, que no es por su profesión, pues no tengan problemas. Es decir, que la compañía no le diga, oiga, pero es que usted no nos dijo que sí, es usted abogado, pero resulta que usted hace alpinismo. Eso nos lo tiene usted que decir. Luego la compañía nos pregunta, bueno, pero este señor alpinismo, ¿cuándo lo hace? Pues mira, lo hace 3 veces al año, 2 veces al año. ¿Pero qué tipo de alpinismo? Bueno, pues preguntará aclaraciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero indudablemente hay que indicar, ¿vale? ¿De acuerdo? Peso. Bueno, pues el peso, el que sea. Vamos a poner 75 y un 80. Esto es importante y la mayoría de las veces no se lo solemos preguntar al cliente. Si lo conocemos, pues no tenemos problema. Más o menos podemos a ojo saber por dónde se mueve. Pero si no conocemos al cliente o recibimos esa petición de seguro de vida por otra vía y no conocemos al cliente, muchas veces este dato lo obviamos. Y es muy importante porque no todo el mundo pesa 75 kilos y mide 1,80. Ni mide 1,95 y pesa 85 kilos. Es decir, no todo el mundo es un Adonis ni una Miss. Es decir, pues sabéis que esto va por un coeficiente y eso puede tener problemas dependiendo de en qué peso y en qué altura se mueva. A la hora de contratar es importante, ¿vale? Porque luego hay que indicarlo correctamente en la solicitud correspondiente, ¿no? Entonces, si no se mueven unos parámetros de peso y altura medianamente razonables, pues a lo mejor la compañía le pone algún tipo de exclusión o directamente incluso no le contrata, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que un señor mida 1,70 y pese 120 kilos que mida 1,95 y pese 100 kilos. Es totalmente distinto, ¿vale? Entonces, es muy importante saber la relación peso y altura. No solemos preguntarle al cliente este dato y es importante porque nos podemos encontrar con que luego cuando nos lo da real, pues nos podemos encontrar con algún tipo de problema a la hora de contratar en la compañía que sea, ¿vale? José Luis, perdona, una pregunta que me viene con esto. Supongamos que cuando lo contrata tiene 75 kilos y mide 1,80 m, pero al cabo de 10 años sigue midiendo lo mismo, 180 si no se han cogido, pero al igual pesa 120 kilos. Y le pasa algo. Entonces, ¿qué pasa? Nada. La compañía va a decir, es que ahora ya no pesaba 75, pesas 120. No. A ver. Eso solo es a la hora de contratar, entiendo, ¿no? Claro, eso es a la hora de contratar, ¿de acuerdo? Es decir, tú cuando contratas es cuando te piden tu peso y tu altura, como si fumas o no fumas, ¿no? Si luego dejas de fumar, pues dejaste de fumar, ¿no? Y si luego si luego no fumabas y empezaste a fumar, pues has puesto a fumar, ¿no? Pero
eso es independiente. O sea, tú tienes que declarar tu peso y tu altura real en el momento de la contratación. 5 años después pesas 15 o 20 kilos más, o los que sean, pues pesas 15 o 20 kilos más, ¿vale? Pero en el momento de la contratación tú pesabas lo que pesabas, ¿vale? Eso es lo importante, no que pesaras otra cosa diferente, ¿vale? Vale. Bien. Estos son los datos del asegurado, ¿vale? Que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con que coinciden con el tomador. En la mayoría, un número importante de pólizas de seguros de vida, el tomador y el asegurado es la misma persona, ¿de acuerdo? Es decir, suelen coincidir. Tomador, Pepito Pérez, asegurado, Pepito Pérez. Pero puede ocurrir, repito, que no. Es decir, el tomador puede ser otra persona diferente. Puede ser una empresa, por ejemplo, ¿no? Que asegura tomador empresa y asegurado el gerente de la empresa, por ejemplo, ¿no? O un empleado determinado de la empresa, ¿no? ¿De acuerdo? O no, esto es más raro, pero bueno, a veces se da. Tomador Pepe Pérez y asegurado Margarita Jiménez, que es la mujer de Pepe Pérez. Es raro porque normalmente Margarita Jiménez se hace su propio seguro, y además es lo aconsejable, siendo ella tomadora de la póliza y asegurada, y Pepito Pérez que se haga el suyo siendo tomador y asegurado. ¿Por qué? Porque cuando damos la formación inicial en materia de seguros y hablamos de qué es un tomador y qué es un asegurado y qué es no sé qué, el tomador es el dueño de la póliza, ¿vale? El único que puede solicitar cambios sobre ella. Por tanto, ya con eso creo que he respondido. Entonces, es conveniente que si yo me hago un seguro de vida, a no ser, repito, que por motivos fiscales o por motivos, o porque lo va a pagar una empresa, o porque me lo hace la empresa, o porque me interesa hacerlo a nombre de la empresa y es mi empresa, es decir, soy yo el gerente de la empresa, por tanto es igual, yo decido sobre el seguro, aunque esté a nombre del tomador, que es la empresa. Yo siempre aconsejaré, lógicamente, que el tomador del seguro de vida sea el mismo que el asegurado, ¿vale? Pues porque sí, pues porque, repito, el tomador es el dueño, es el que puede anular la póliza, ¿vale? O hacer lo que quiera sobre ella sin contar con el asegurado, ¿vale? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de personas físicas, cada uno se hace su seguro, ¿vale? Aunque sea marido y mujer o pareja o como corresponda o la pareja que sea, aunque luego la cuenta sea la misma, eso es independiente, pero cada uno normalmente hace su propia póliza, tomador y asegurado, que sean los mismos, ¿vale? Si no es el caso, ¿de acuerdo? Pues quitamos esto aquí y vamos a la pestaña de tomador, ¿vale? Y aquí sí vemos que nos añade una figura más, que es el CIF. Puede, lógicamente, ser las mismas que en asegurado, pero nos añade la figura de CIF en la que, bueno, pues puedo indicar, lógicamente, a la empresa que corresponda, con el CIF que corresponda, el código postal y el teléfono, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Volvemos a esto. Continuar. Fecha de efecto. ¿Vale? Yo os aconsejo, yo normalmente pongo el día 1 de cada mes. O si no, dejo la de hoy. Y si no, si el cliente tiene póliza en otra compañía y sé que le vence en otro sitio, no sé qué fecha, y yo lo que estoy haciendo es por mejorarle las coberturas o mejorarle la prima o yo que sé lo que estoy haciendo, pues lógicamente le pondría la fecha de la póliza que donde le vence la otra, ¿no? Como cuando estamos haciendo mirando un seguro de hogar o un seguro de lo que se corresponda, ¿vale? Si no, normalmente dejo la de hoy o la de el día 1. Luego os digo siempre, una de las cosas que tenemos que siempre, quedaros con esto, revisar antes de emitir, aunque tengamos la idea de que lo hemos hecho, revisarlo siempre, nos evitaremos muchos errores. Ya sé que es un rollo, pero es conveniente. La fecha de efecto, ¿vale? Antes de emitir una póliza, uno de los pasos por los que tenemos que ir siempre es revisar la fecha de efecto y la forma de pago. Eso es fundamental, porque creemos que lo hicimos bien a la hora de calificar y a lo mejor no lo hicimos así. Entonces, luego cuando queremos ir, ya no nos deja y ya hemos hecho la póliza y ya la hemos emitido con una fecha que no correspondía o con una forma de pago que no correspondía. Entonces, revisarlo no cuesta, bueno, todo cuesta, ¿no? Pero yo creo que si lo cogemos como hábito, antes de emitir una póliza, revisar la fecha de efecto y la forma de pago, ¿vale? Bien, vamos a ponerla aquí. Capital de fallecimiento.
Este es el capital principal, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna compañía que nos permita hacer un seguro de vida sin, por ejemplo, cubriendo la invalidez, sin cubrir el fallecimiento? Alguna hay. Cuando tengáis ese caso, nos lo preguntáis, no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual. Y alguna hay que permite contratar incapacidad sin contratar fallecimiento, ¿vale? Pero quedaros con que, como regla principal y como carácter general, la cobertura de fallecimiento por cualquier causa, que es lo que se cubre en un seguro de vida, es garantía principal y garantía obligatoria, y a partir de ahí le añadimos lo que queramos al cliente en el seguro de vida, en función de lo que necesite o en función de ese análisis que hemos hecho con él y de las preguntas que le hemos hecho. Pero el capital de fallecimiento es obligatorio en el 99% de las compañías y en la mayoría de los productos, ¿vale? Hay algún producto en el mercado que permite contratar incapacidad sin contratar fallecimiento, pero es muy, muy raro, ¿vale? Bien, capital de fallecimiento. Este capital, pues hombre, debemos analizarlo con el cliente en función de las preguntas que le hacemos y de las necesidades que ese cliente tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque, repito, muchos clientes tienen seguros de vida vinculados a hipotecas, muchos clientes tienen seguros de vida colocados por entidades bancarias, que probablemente son los que colocan este tipo de seguros así por artículo 33. Y no siempre se adapta o se ciñe exactamente a lo que el cliente necesita y para lo que el cliente le sirve el seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que diferenciar, ¿vale? Es decir, hacer un análisis del cliente, no es lo mismo una mujer que vive sola, soltera, sin hijos, que una mujer soltera con hijos, no es lo mismo un matrimonio, no es lo mismo una pareja, no es lo mismo que trabajen los dos, no es lo mismo que trabaje uno, no es lo mismo que unos tengan unos ingresos, no es lo mismo que tengan otros, o sea, es un montón de factores, ¿no? No es lo mismo que tengan unas rentas determinadas, o sea, cada persona es un mundo, cada situación es diferente y, pues, por tanto, lógicamente, el análisis es distinto. Y el capital que tienen que cubrir y las coberturas que les vamos a dar después, pues van en función de muchas preguntas y de esas preguntas que le debemos hacer al cliente, ¿vale? Su profesión, si viaja, si no viaja, si utiliza mucho el vehículo, si no lo utiliza, en qué términos salariales se mueve, qué deudas tiene, qué préstamos, o sea, su mujer trabaja, bueno, su pareja trabaja, qué ingresos tiene su pareja, o sea, son muchas cosas, quién ingresa, quién aporta más dinero a esa unidad familiar, quién aporta menos, o sea, eso es lo que nos diferencia de la banca, es decir, la banca le va a colocar a este señor un seguro por artículo 33, porque le ha hecho un crédito hipotecario, porque le hizo un préstamo de no sé qué, y ahí ya está, y se lo coloca, le cobra lo que le tenga que cobrar, se queda tan pancho. Punto. Es lo otro lo que nosotros le aportamos, ¿vale? Y es la diferenciación y es lógicamente por donde nosotros tenemos que ir, ¿vale? Entonces, el capital de fallecimiento, pues hay que adaptarlo al cliente, ¿vale? En función de todas esas necesidades y, por supuesto, también en función de que lo pueda pagar, claro. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, una cosa es lo que el cliente creemos que necesita y otra cosa es lo que al cliente al final puede acabar pagando, ¿no? Pues eso habrá que verlo también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Luego os haré un comentario al final sobre este tema, ¿vale? Bien, capital de fallecimiento. Bueno, pues vamos a poner un capital, por ejemplo, yo qué sé, 120.000 euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Garantías opcionales. No están todas, ¿eh? Luego hay garantías opcionales que veremos en la pantalla de preemisión, como os las encontráis también en otros productos, en auto, en hogar, os encontráis que hay una pantalla justo anterior a la preemisión donde nos dan garantías, tanto en auto como en hogar, como en otras cosas. Bueno, pues en vida también, dependiendo de las compañías, veremos también que hay una pantalla justo antes de preemitir que nos añade coberturas optativas, ¿vale? Pero estas, digamos que son las coberturas optativas generales, de manera general, las que están ahí, ¿vale? Porque luego las otras dependerá de las compañías, ¿no? Unas la dan, otras no la dan, dependerá de los casos. Pero estas, con carácter general, las dan todas. Entonces, capital de fallecimiento y luego tenemos las coberturas optativas de fallecimientos e incapacidades. En un seguro de vida, repito, estamos cubriendo coberturas, fallecimiento por cualquier causa,
incapacidades por cualquier causa, ¿de acuerdo? Esto no es un seguro de accidentes, ¿vale? Donde cubrimos coberturas por accidente exclusivamente. Aquí estamos cubriendo coberturas por cualquier causa y a mayores le podemos meter también las accidentales, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la cobertura que suele acompañar al capital de fallecimiento? Pues normalmente la cobertura que suele acompañar es esta, incapacidad permanente y absoluta, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia la incapacidad permanente y absoluta de otra que vamos a ver después en esa pantalla que os digo que depende de las compañías previa a la emisión, a la preemisión, que es la incapacidad permanente total o profesional, que algunos lo llaman así? Pues la diferenciación está en que esta, la incapacidad permanente absoluta, es la incapacidad que ocurrida le impide al cliente o, mejor dicho, al asegurado desarrollar cualquier tipo de profesión. ¿De acuerdo? Y la total, que no está aquí, luego la veremos después, es la que le impide desarrollar la profesión habitual. ¿De acuerdo? La absoluta no le permite desarrollar ningún tipo de profesión. La profesional o total, la profesión que desarrollaba hasta el momento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son excluyentes, ¿vale? Es decir, no nos van a permitir en la mayoría de las compañías contratar la absoluta y la total. Es decir, o contratamos la absoluta o contratamos la total. No podemos habitualmente contratar las dos. ¿Vale? Y una pregunta, José Luis. ¿Sí? ¿Hay algún tipo de cobertura, digamos, como extra o algo así, en caso de que el cliente que contrata esta póliza, bueno, tenga un proceso de incapacidad absoluto total? No te he entendido. O sea, bueno, que si el cliente tiene una incapacidad, a ver si le cubre, digamos, este seguro algo. A ver, no. Aquí estamos, las incapacidades las da un tribunal médico, no las da la compañía de seguros. Ya. Vale, pero porque si... entender que si las diera la compañía de seguros podrían caer, lógicamente, en no darlas nunca. Claro, ¿no? por supuesto. No, la da un tribunal médico, ¿no? Que en España, pues, es un tribunal de la Sí. Seguridad Social, hay un dictamen que dice que ese señor ha tenido un proceso por enfermedad o por accidente, tiene una incapacidad permanente absoluta. Es decir, ese señor no puede trabajar nunca en ninguna cosa. Por tanto, con esa resolución se presenta a la compañía y la compañía le paga el capital que tenga contratado. Si lo que dictamina la compañía y el tribunal es que lo que le impide a este señor es desarrollar su profesión habitual, pero puede desarrollar otra que no fuera la habitual, es decir, el señor, por la incapacidad que tiene, no puede seguir siendo albañil o no puede seguir siendo lo que sea, pero puede trabajar en otra cosa. Bueno, pues entonces tiene una incapacidad permanente total, no tiene una incapacidad permanente absoluta. Entonces, si este señor lo que tenía contratado en su seguro de vida es una incapacidad permanente absoluta y lo que le dictaminan es una total, pues no le pagará a la compañía y viceversa. Lo que no se cubre, de acuerdo, pero lo que están cubriendo los seguros de vida es estos dos tipos de incapacidades. Vale. Okay. Es decir, si a un señor le amputan la mano derecha, imagínate, ¿no? Y eso, por su profesión, le impide seguir trabajando en esa profesión, pues tiene una incapacidad permanente total, pero no absoluta. Y si es esta la que tiene contratada en su seguro de vida, no le corresponderá a la compañía abonar dinero. Vale. Si es al revés, que es la que tiene, es la total, pues sí le correspondería, ¿vale? Vale. Por eso yo aconsejo, dependiendo de las profesiones, y sobre todo cuando estamos hablando de determinadas profesiones, mezclar o mejor dicho, complementar un seguro de vida con un seguro de accidentes, ¿vale? Es decir, en un seguro de vida yo al cliente le doy la incapacidad permanente absoluta y le doy cobertura por ahí, y probablemente por un seguro de accidentes, que me va a dejar también probablemente meterle más capital y va a ser más flexible por el producto de accidentes, le voy a meter la incapacidad permanente total. Porque, por ejemplo, si es un pianista, imaginaros que estoy asegurando a un pianista, pues hombre, ¿me entendéis, no? Como no tenga un problema en las manos, hombre, cuando tenga un problema en las manos, pues le van a decir, oiga, pero es que usted puede, no, sí, yo no puedo ser pianista, sí, pero usted puede trabajar en otras 50.000 cosas distintas que no sea pianista, ¿no? Entonces, para determinadas profesiones, yo aconsejo complementar un seguro de vida con un seguro de accidentes, ¿vale?
y por un lado darle una capacidad y por otro lado darle otra. Porque además, repito, por el producto de accidentes, al ser un producto de accidentes y pensado para dar coberturas accidentales, normalmente tanto los límites como la flexibilidad de contratación es distinta a la del producto de vida. ¿Vale? Bien. Vale, estas son las dos coberturas habituales que solemos ver en los seguros de vida. Pero que sean las habituales no quieren decir que tengamos que ir soltándolas como churros a todos los clientes porque por artículo 33. Es decir, repito, hay que hablar con el cliente, ¿vale? Entonces, las complementarias de fallecimiento por accidente mejor dicho, las complementarias de accidente y las de accidente de circulación son las que veis aquí, ¿vale? Fallecimiento por accidente y invalidez por accidente, ¿vale? Accidente por cualquier causa, tanto en la vida privada como en la profesional, ¿vale? Y accidente de circulación, pues lo mismo, ¿vale? Accidente de circulación, lo habitual es que las compañías cubran el accidente de circulación tanto como pasajero como conductor. Es decir, yo tengo un accidente y voy en un coche y va conduciendo otro y yo tengo coberturas de fallecimiento o invalidez de accidente o accidente de circulación, pues me pagarán lo que corresponde. ¿De acuerdo? Es decir, las coberturas de circulación son tanto como pasajero como peatón también incluso. Es decir, si a mí me atropella un vehículo, pues lógicamente también es un accidente de circulación, ¿vale? En bici, en moto, en tren, en avión, cualquier medio de transporte, ¿vale? Bien, ¿cómo funcionan la mayoría de compañías, ¿vale? La mayoría de compañías funcionan con dobles y triples capitales sobre el capital principal. ¿Qué quiere decir? Que si yo le he metido un capital de 120.000 euros como principal, en el fallecimiento, en la capacidad permanente absoluta le meto otros 120.000, quiere decir que si fallece por cualquier causa le dan 120.000 y si queda incapacitado permanente absoluta le dan 120.000. Si le contrato las complementarias de accidente y accidente, incapacidad y fallecimiento por accidente por cualquier motivo, doble capital, es decir, no serían 120, sino que serían 120 más 120, 240, y no serían 120, sino serían 120 más 120, 240, en este caso. Y si le he contratado las de circulación, sería un triple capital, es decir, 120 más 120 más 120 y 120 más 120 más 120. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dobles y triples capitales. ¿De acuerdo? Y ahora os digo cómo funciona el de AXA, como excepción. La mayoría funcionan, como os digo, con dobles y triples capitales sobre el capital principal. Pero AXA puede hacerlo igual, es decir, como lo tenemos ahí, ¿vale? Es decir, funcionar igual o poner distintos capitales en distintas coberturas, es decir, poner aquí 120 y aquí, por ejemplo, 200 y aquí luego poner, por ejemplo, para los fallecimientos 120 y para las incapacidades 150, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? O al revés, normalmente es así, es decir, de hecho, yo siempre aconsejo que el capital por incapacidades sea un poco más alto que el capital por fallecimiento, porque hablando fríamente, indudablemente, una persona si fallece, falleció, pero alguien si queda incapacitado, indudablemente es una putada, indudablemente, desde el punto de vista personal, eso está claro, ¿no? Pero genera una serie de gastos y, por tanto, yo creo que los capitales de incapacidad deben ser algo más altos que los de fallecimiento, ¿vale? Y eso sí que nos lo permite AXA. La mayoría de compañías no, la mayoría de compañías siempre tiene que ser jugando con el principal, es decir, el principal si son 120 juegan con dobles y triples capitales, pero no me deja cambiar capitales. En AXA sí, en AXA yo le puedo dar, por ejemplo, 120.000 euros para los capitales de fallecimiento y si yo quiero para los capitales de incapacidad le puedo dar, por ejemplo, 150. ¿Vale? Hay unos límites, ¿vale? Hay unos límites y si nos saltamos de esos límites nos saltará un aviso, ¿vale? Hay unos límites de proporción entre capitales, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero sí que me deja poner un capital para unas coberturas y otro capital diferente para otras. Y luego, si se produce
el sistema es el mismo, es decir, si se produce, donde se produzca el siniestro, pues le darán la suma, es decir, la suma de los capitales, pero puedo jugar con 2 capitales diferentes, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Cosa que en la mayoría de compañías no. Siempre hay que respetar el principal y el resto son dobles o triples capitales sobre el principal, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Bueno, vamos a dejar de ahí todo el bacalao puesto, le ponemos todas las coberturas posibles, ¿vale? Y aquí tenemos las compañías que están actualmente concertadas o que tenemos concertadas, algunas de ellas, en el producto de vida riesgo con Avant. Y cotizamos. Vale. Esto es igual que cualquiera de los demás productos. En la pantalla esta nos muestra los datos exactamente igual. ¿De acuerdo? Aquí estarían todos y aquí los diferencia en función de la prima. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Igual aquí puedo hacer un filtro que me muestre solo las que tienen un precio determinado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es exactamente igual. Y los filtros que tenéis aquí son similares a los que tienen el resto de productos. Vale, bien. Aquí tenemos los distintos productos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora vamos a ver más de uno, pero nos vamos a centrar en el de AXA. ¿Por qué? La mayoría de los seguros de vida que nosotros estamos emitiendo, los emitimos con AXA. Hablo actualmente, si nos cambian las condiciones, pues lógicamente os lo diremos y veremos a ver lo que hacemos, ¿no? Pero actualmente lo estamos emitiendo con AXA, primero porque, ahora lo veréis, es la compañía con la que más posibilidad de ajuste tengo, es decir, en un momento determinado, si tengo que llegar a una prima, porque un cliente tiene una prima muy competitiva, comparando lo mismo, lógicamente, en cuestión de coberturas, pues me va a dejar ajustar más en esta compañía que en otras, y luego por el porcentaje de comisionamiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Porcentaje de comisionamiento que nos deja el producto con relación a otras, ¿vale? Hablo actualmente, ¿De acuerdo? Esto, pues, si nos cambian las condiciones en el próximo mes o las próximas semanas, pues os lo diríamos, lógicamente, y ya veríamos por dónde camino tomamos. Pero actualmente son las que os voy a decir. Es decir, el comisionamiento que tenemos, y ahora os digo cómo hacerlo, ¿vale? Para no equivocarnos a la hora de tarificar el producto, es un 80-20, ¿vale? Es decir, es un 80% de la comisión sobre la prima neta a la hora de hacer la póliza y un 20% de cartera, ¿vale? Es una comisión muy importante, ¿de acuerdo? Normalmente la mayoría de las compañías es un 20-20, un 25-25, un 25-20, la mayoría se mueven una cosa así. Aquí estamos hablando de condiciones actuales, repito, un 80-20, es decir, un 80% cuando yo hago la póliza y un 20% de cartera, ¿vale? Por tanto, nos interesa, ¿de acuerdo? Indudablemente comercializar el producto con AXA mucho más que con el resto de compañías que tenemos ahí. Si el cliente lo tiene en AXA, pues lógicamente pues tendremos que ver la manera de hacérselo en otro sitio y bueno, pues habrá que hacerle la póliza en otro lugar, ¿no? Pero bueno, una carta de nombramiento, lo que corresponde, eso ya veremos el caso, ¿no? Pero indudablemente la mayoría de vuestros compañeros y vosotros estáis haciendo las pólizas con AXA por esos dos motivos fundamentalmente, aparte de que el producto pues es muy flexible y es francamente bueno, ¿vale? Bien, vamos a ir primero por esta, ¿vale? Entonces, como siempre, reemitir. ¿De acuerdo? Me hace un resumen de los datos del asegurado, el código postal, continúo, los capitales que he seleccionado y las coberturas, la fecha de efecto, ¿vale? Tenerlo en cuenta que está aquí, ¿vale? Si tenemos que corregirla, la corregimos aquí, en esta pantalla. Continuamos. Y esta pantalla, que es justo la que está antes de preemitir, que es la que os decía, en auto nos pasa parecido y en hogar, aquí hay datos muy importantes y aquí, cuidado, vamos a pararnos, ¿vale? Forma de pago. Aquí está la forma de pago, ¿vale? Siempre compañía, es decir, canal bancario. Y luego la forma de pago que queráis, ¿vale? Normalmente al cliente le vamos a presentar los proyectos con pago anual, a no ser que el cliente nos diga otra cosa, ¿vale? Y se podrá fraccionar, pues como con la misma regla de siempre, en función de la prima total, nos dejará fraccionar la compañía más o menos,
Vale, el tipo de comisión, ¿vale? Esto no lo toquéis, dejar esta, ¿vale? Porque esta es la del acuerdo, esta es la del acuerdo del 80-20, ¿vale? Mientras no os digamos lo contrario, dejar esta, ¿vale? No cambiéis ninguna por aquí, no elijáis otra, elegir esta, que es la que está marcada por defecto, ¿vale? Aunque venga ahí 25-20, es la del acuerdo y es un 80-20, ¿de acuerdo? Bien, y luego, campaña, sin descuento, ¿vale? Es decir, yo no necesito descuento. Bueno, no necesito descuento. Voy a tarificar sin descuento y voy a ver qué me sale. A lo mejor no necesito descuento, ¿vale? Depende con quién compitamos, ¿vale? Es decir, no es lo mismo competir con una póliza de canal bancario, que suele ir bastante por encima en prima, que competir con otro mediador o con otro corredor que podemos estar más ajustados, ¿no? Es decir, yo normalmente tarifico sin descuento y luego veo a dónde me marcho y lo que necesito, ¿vale? Es decir, normalmente yo tarifico así y luego ya lo cambio, ¿vale? Bien. Lo vamos a dejar así ahora, tarificamos y luego lo vemos. Bien, las coberturas que os decía que ya son propias de las compañías. Aquí podemos meter la incapacidad permanente total, que es la profesional, y la cobertura de enfermedades graves. Si he metido, repito, esta cobertura la tengo que meter, pero para meterla me va a obligar a quitar las incapacidades, ¿vale? Es decir, suelen ser garantías que no se pueden contratar juntas. Las incapacidades absolutas que he metido antes con la incapacidad permanente total, que es la que le incapacita para la profesión habitual, suelen ser garantías excluyentes una de otra. Entonces, si yo marco esta, ¿de acuerdo? Y pongo aquí el capital, pues probablemente me diga que el sistema que no es posible y que tengo que ir hacia atrás, quitar las coberturas de incapacidades y meter esta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pero la tenéis aquí. No la veis en la pantalla que hemos visto antes, la tenéis aquí. Y la cobertura de enfermedades graves, que también la da AXA y otras compañías también y otras no, sabéis que es una cobertura por un capital adicional por enfermedad grave. ¿Qué quiere decir? Las enfermedades graves son una lista de enfermedades graves que os podemos facilitar y que además está disponible en el portal de AXA y probablemente también lo tenéis en el apartado de productos de la plataforma. Son las 8 o 10 enfermedades graves que todas las compañías habitualmente tienen como norma, ¿vale? Como podéis imaginaros, pues son los cánceres, las enfermedades cardíacas y ese tipo, las ELAs, todo este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué ocurre? Si yo a un cliente le contrato esta cobertura, que, repito, yo la marco y selecciono un capital en concreto para esta cobertura, hay un límite máximo, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay compañías que el límite está en 180, en otras está en 120, otras está en 60, hay un límite, ¿vale? Un límite en concreto para esta cobertura. No lo que tú puedes contratar para el resto de coberturas, sino para esta en concreto, las compañías tienen un límite. Unas es un límite y otras es otro límite, ¿vale? ¿De acuerdo? Unas tienen un límite más alto y otras un límite más bajo, pero es un límite en concreto para esta cobertura. Vale, entonces si yo selecciono esta cobertura y se la quiero dar al cliente, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo a este cliente le quiero dar 60.000 aquí, ¿vale? Es una cobertura cara, va en función de la edad del cliente y del capital que le contrato, pero es una cobertura que incrementa considerablemente el precio del seguro. ¿Qué ocurre? Si a un cliente le diagnostican una enfermedad grave y tiene esta cobertura contratada, automáticamente, presentando a la compañía el diagnóstico, ¿de acuerdo? El informe médico de que tiene esa enfermedad, la compañía abona ese capital al cliente. No se ha producido un fallecimiento, no se ha producido una incapacidad, tiene una enfermedad grave el cliente. Y en ese momento la compañía le paga al cliente el capital que tenga por esa enfermedad. Que luego el cliente fallece, pues le pagarán el capital a sus beneficiarios que correspondan. Que luego le diagnostican al cliente una incapacidad X y la tiene cubierta en el seguro, pues le pagarán la cobertura que corresponde. Que no le ocurre ninguna de las dos cosas, pues al cliente le habrán pagado el capital por la enfermedad grave y listo lo que se daba. ¿Vale? Es decir, es un capital de abono en el momento de diagnóstico de la enfermedad. No se tiene que producir un fallecimiento, ¿vale? Ni una invalidez. Simplemente le diagnostican la enfermedad y
el cliente, lógicamente, lo documenta y al cliente le abona. Aquí se pueden contratar, pues eso, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, hasta el límite máximo que deje la compañía, que en unos casos es un capital y en otros casos es otro capital. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero es una cobertura que, pues, si probamos en varias ocasiones, nos dará cuenta de que, bueno, pues nos va a incrementar el precio, ¿vale? Bien. Formulario de salud y, en este caso, ¿vale? Por la edad que tiene el cliente y los capitales que yo le he contratado al cliente, solo AXA le pregunta una pregunta del cuestionario de salud. Si no, le preguntaría 14. Pero, en este caso, AXA solo le pregunta esto, ¿vale? Durante los últimos 5 años, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bien. Cuando tenemos esto, permitimos. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos el precio. Y aquí tenemos las condiciones generales, como sabéis, por si las queremos descargar. Condicionado general del producto, ¿vale? Bien, 470. Que digo, coño, pero es que este señor está pagando actualmente, yo qué sé, 350. Pues me voy de madre, ¿no? Es decir, voy más caro, mismas coberturas, problema. Vale. Vuelvo otra vez para atrás, ¿vale? Puedo volver aquí o por aquí. Y ahora le aplico el descuento que quiera. ¿Dónde? Aquí. ¿Y cuál? Este. Olvidaros de este. Este. ¿Vale? Del 5 al 50. Manteniendo esto siempre, ¿eh? ¿Vale? Actualmente tenemos hasta un 50% de ajuste en AXA. Actualmente, repito, ¿eh? A ver, hemos tenido periodos de tiempo que nos lo han bajado y nos lo han dejado en un 30 o en un 35, me parece. Actualmente tenemos un 50. Hablo de actual. A lo mejor mañana nos lo quitan todo, pero actualmente tenemos lo que veis, ¿vale? Por eso lo que os decía de la mezcla de, por un lado, le ganamos más dinero, le ofrecemos un gran producto al cliente y, por otro lado, llegamos prácticamente a todos los clientes. Es decir, es muy difícil que un cliente se nos marche por precio. Puede ocurrir, ¿eh? Repito. Pero es muy difícil, teniendo hasta un 50% de ajuste, que se nos marche, siempre respetando la prima neta mínima del producto, claro. Por ahí no va a bajar más. Es muy difícil que un cliente se nos marche por precio teniendo hasta un 50% de ajuste posible, ¿no? ¿Vale? Y entonces lo pondríamos aquí. El que necesitara, el 15, el 20 o el 50, ¿vale? Pero sí que os agradecería, y esta política, seguirla siempre con todos los descuentos, es no siempre ofrecerle al cliente el descuento máximo por artículo 33. Es que hay una cosa que es fundamental, que es que siempre tenemos que saber lo que está pagando el cliente. Tenemos que conocer su póliza, si la tiene, indudablemente, si no tiene póliza, pues no hay referencia, ¿vale? Le ajustaremos un precio medio, es decir, no, pues yo qué sé, yo para un cliente que no tiene seguro, normalmente me voy a un descuento de un 20 o un 25. Más allá de un 25, si no hay competencia, si no hay tal, y además estoy viendo por dónde van otras compañías por el multitarificador, no es necesario meterle mucho más descuento de allá de un 20 o un 25 o un 15, dependerá de los casos también y de las profesiones y de las edades, ¿no? Me iré a descuento cuando necesite meterle descuentos mayores cuando yo sepa que voy por encima. O sea, no cojamos y por artículo 33 pongamos aquí siempre el 50. ¿Vale? Sin saber lo que paga el cliente, sin saber nada. ¿Vale? Porque estamos tirando el precio sin necesidad. ¿Vale? Y por otro motivo. Porque esto sí que lo analiza AXA. ¿Cuántas pólizas vendemos y cuántas van con descuento del 50%? Y por eso os digo que habéis periodos del año, y los que ya habéis estado años anteriores lo sabéis, que AXA nos baja el descuento un 35. Y lo hace por esto. Porque emitimos muchas pólizas con descuento del 50. ¿Vale? Y entonces nos reducen el descuento un 35. Y no quiere decir que no nos den un 50. Es decir, yo me he encontrado con más de un caso en el que a mí solo me ha dejado poner el 35 y justificando que necesitaba un 45,
o incluso un 50 me lo ha dado la compañía, pero ya se lo tengo que pedir a la compañía y se lo tengo que justificar a la compañía. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a intentar evitar el vender las pólizas pues tirándolas porque tampoco es necesario. Es decir, cuando hay que ir por debajo, se va por debajo, pero cuando no es necesario ajustar un 50, pues ajustaremos lo que creamos oportuno, pero sin abusar de los descuentos porque si no al final nos van a perjudicar, ¿vale? Nos los van a quitar, ¿vale? Bien, pero que sepáis que es aquí, ¿vale? Descuento variable y le pongo el descuento que quiera, ¿vale? Pues a este le voy a poner, imaginaros, un descuento de un 15, ¿vale? Y permitimos. Ya lo tenemos ahí, ¿vale? Bien, entonces ahora podríamos ir a emisión, contratar el seguro, pero dejadme que os explico, ¿de acuerdo? Podemos ir a emisión, podemos emitir, ¿vale? Pero os voy a explicar. O volvemos a ofertas, ¿vale? Como siempre. Este ya le he permitido, tiene un precio que me interesa para ofrecerle al cliente, tiene un precio que es competitivo con lo que está pagando el cliente, vuelvo a ofertas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y estos dos son confirmados, ya lo veis, permitidas las dos, este sin descuento y este con el descuento, ¿no? Vale. Vamos a hacer lo mismo, pues yo qué sé, con esta, por ejemplo, ¿vale? Con CNP, ¿vale? ¿Vale? Aquí están el porcentaje de comisionamiento. Bueno, otra pregunta de si cigarros o no cigarros, si está muy hipotecario, el tipo de incremento, si quiero que sea constante, aritmético o geométrico, y las coberturas opcionales que da CNP, que son estas, la profesional, la parcial por accidente, la gran invalidez, la enfermedad grave y la capacidad laboral temporal, ¿vale? Esto lo da CNP, son las coberturas optativas de CNP, ¿vale? Por eso están aquí, si no estarían en la pantalla general, ¿vale? Una vez que si quiero seleccionar alguna, la selecciono y el sistema el mismo. Hay algo que me dice, tipo de empleo. Me lo vuelve, bueno, pues me pregunta que si es empleado por cuenta ajena, por cuenta propia. Bueno, creo que había puesto que era abogado, pues voy a poner que, pues, por cuenta autónoma, por ejemplo, ¿vale? Permitir. ¿De acuerdo? Precio confirmado, lo mismo, vuelvo a ofertas. Permitido, igual, ¿vale? Vamos, por ejemplo, yo qué sé, a esta última. Podría hacerlo con todas, ¿eh? Menos con General y Surne, que esto lo están solucionando los de la BAM, ¿vale? Es un error que da y nos lo tienen que solucionar, ¿vale? Estas dos compañías. El resto, como veis, sin problema. Vamos, por ejemplo, ¿a dónde estamos? Aquí. A SISA. ¿Vale? El producto Asisa Vida Tranquilidad Plus, que se llama. Y permitimos. Y luego volvemos a ofertas. ¿Vale? Y así haríamos con las que yo quisiera presentarle. Si le quiero solo presentar una o le quiero presentar 3. Eso ya como vosotros queráis, ¿vale? Como hacemos siempre con cualquier producto, ¿no? Bien, una vez que yo he ido permitiendo, de las que he permitido, elijo las que quiero mandar al presupuesto. Voy a mandar, por ejemplo, esta. Voy a mandar, por ejemplo, esta. Y voy a mandar, por ejemplo, las 3, ¿no? Las que hemos hecho. ¿Vale? Y nos las manda a la cola de impresión. Esto es igual que en todos los demás. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y una vez que tengo esto, imprimir presupuesto. ¿Vale? Y siempre os digo, incluir la comparativa de coberturas, muy importante siempre, ¿vale? Y lo del desglose de recibos solo cuando le estamos presentando al cliente fraccionamiento que no sea anual, si no, ¿para qué? Nunca esto, ¿vale? Nunca hagáis esto. ¿Por qué? Porque si hacéis esto y ponéis el mail del cliente,
lo que va a hacer es, el Avant le va a mandar al cliente un correo electrónico, que es un correo genérico. Coño, mandarle vosotros el presupuesto, que sois quien lo tenéis que mandar, no Avant, ¿vale? Imprimimos. Joder. Vale, esperad, vamos a ver. Vale. Imprimir. ¿Vale? Y me lo descarga. ¿Vale? Esto ya lo sabéis. Los datos, las compañías y las coberturas. ¿Vale? Lo que hemos seleccionado y lo que no hemos seleccionado y las coberturas que le hemos dado al cliente. ¿Vale? Si le hemos dado alguna optativa, como las enfermedades graves o lo que sea, pues aparecerá aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es igual que en todos los demás productos. Vale. Modo de control. Bueno, cómo recuperar un proyecto no os voy a explicar porque sabéis cómo recuperarlo. Lo hemos visto en otras jornadas de formación. Vais a presupuesto. Siempre os aconsejo que ese PDF que habéis visto, lo guardéis en vuestros archivos, en vuestra carpeta de clientes, lo guardéis por un motivo fundamental. ¿De acuerdo? Porque en el PDF este famoso está el número de presupuesto, que mientras no se demuestre lo contrario, y a mí no me lo han demostrado de momento, es la mejor manera de recuperar un proyecto, este número. Hay otras maneras, por fecha, por NIF del tomador, por no sé cuántas cosas, pero la mejor manera de recuperar un proyecto en el multi y en las compañías y en cualquiera de las herramientas que tengáis es por el número de proyecto. Y lo vais a tener aquí, en este documento. Entonces, este documento guardároslo. ¿Vale? Mañana tenéis que cambiar coberturas, ampliarlas, subir capitales, quitarle una cobertura al cliente que os ha dicho que no la quiere, yo qué sé, lo que sea. Lo haréis mejor recuperando el proyecto si tenéis el número, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, estos documentos guardados, ¿vale? Y aparte, por otro motivo, que ahora os lo explico, porque cuando nos pidáis la emisión, este documento sabéis que es obligatorio que nos lo mandéis, el proyecto que el cliente acepta. Luego nos diréis, pues mira, te mando el proyecto y la compañía que acepta es CNP, o la compañía que acepta es AXA, o la compañía que acepta es Asisa, la que sea, pero nos tenéis que mandar este documento. Por tanto, le tenéis que tener guardado, ¿vale? Bien, entonces no voy a explicar dónde recuperar los proyectos porque eso lo hemos visto en otros sitios. Vale, contratación debida a riesgo. Vale, como todavía no he hecho ninguna prueba con ninguno de vosotros con los que tenga confianza, que tengo que haceroslo, por cierto, veremos a quién le meto en el jardín, a quién de vosotros llamo por teléfono y utilizo como cobaya para hacer una prueba de lo que ocurre con AXA, con este multitarificador, si ocurre lo mismo que ocurría con el otro. ¿Qué ocurría con el otro? Hablo de AXA porque, repito, 9 de cada 10 seguros que se emiten de vida los emitimos con AXA, ¿vale? Incluso yo diría que 10 de 10, pero bueno, vamos a decir 9 de 10. ¿Qué ocurría con AXA con la anterior versión del multitarificador con las emisiones por el Avant? Pues que desaparecían. Es decir, se supone que yo cuando estoy aquí, ¿no? ¿Vale? Joder, la verdad, me cago en la leche puta. Madre mía. A ver. Vale, se supone que yo, si voy aquí a emisión, ¿no? Yo emito, me va a pedir los datos, los meto, va a seguir pantalla, más datos, y va a llegar a un sitio donde me va a decir, ¿tiene usted la solicitud física? Ahora lo vemos, ¿eh? Dónde está la solicitud física y dónde la podéis tener. Pues si tiene usted la solicitud física que se la ha rellenado el cliente y se la ha firmado, nos la adjunta. Si tiene usted el NIF,
que es obligatorio, como sabéis, para vida riesgo, nos lo adjunta también y continúa. Y al final, pues te da o un número de póliza o un número de solicitud, que es lo que en muchos casos te da porque tienen que revisar la documentación la compañía. Bien, pues no sé el motivo, pero con la anterior versión desaparecía, es decir, luego ibas a la web de AXA y por allí no aparecía la emisión que habías hecho ni por asomo, ¿vale? ¿Y qué ocurría? Que teníamos que andar mandándole a suscripción de AXA la solicitud, el número que nos había dado por el multitarificador, bueno, un Cristo del copón. ¿Qué decisión tomamos? Que tarificarais por el multi, ¿vale? Como hemos hecho, porque es mucho más sencillo que hacerlo por la web de AXA, ¿vale? Pero que las emisiones nos las pasarais a nosotros y nosotros las hacíamos por la web, ¿vale? Es decir, nosotros lo que hacemos es ir por la web con los mismos datos y todo igual que nos habéis pasado y emitir las mismas condiciones que habéis hecho por el multitarificador por la web, que cuadra al céntimo, lógicamente, no puede ser de otra manera, ¿vale? Y emitíamos por la web, solicitábamos la emisión por la web, metíamos la documentación por la web y así nos evitábamos el problema. Eso ocurría con la anterior versión. Con esta versión no sé si ocurre. Entonces, tengo que hacer la prueba con alguno de vosotros para ver si pasa. Mientras no tenga esa confirmación de si pasa o no pasa, vamos a seguir manteniendo la misma. Es decir, cuando tarifiquéis un seguro de vida y el cliente os lo acepte, lo tarifiquéis por el multitarificador, ¿de acuerdo? Nos pasáis el proyecto, ahora os enseño, junto con la solicitud firmada por el cliente o la otra manera que también ahora os digo, y os lo emitimos nosotros desde aquí. ¿Que comprobamos que la emisión con esta versión de la VAN funciona bien? Pues os explicaremos o os mandaré un correo diciendo, oye, podéis emitir las pólizas por el multitarificador, es decir, lo que es lo suyo, es decir, completar todo el proceso por esta herramienta y sin problema, no desaparecen las solicitudes, luego los de allí de Viga les aparecen las solicitudes que hemos hecho, no tenemos que volverlas a solicitar, bueno, lo habitual, que, bueno, pues funciona correctamente. Mientras no hagamos esa prueba, que no la hemos hecho, ¿de acuerdo? Todo lo que tarifiquéis por el multitarificador, me da igual que sea con AXA o que sea con otra compañía, lo vamos a emitir desde aquí, ¿vale? Es decir, nos mandáis el proyecto que el cliente acepta o las condiciones que el cliente acepta, es decir, lo que habéis visto antes, el PDF de antes, junto con la solicitud de la compañía y el carnet de conducir, el carnet de identidad, y nosotros lo emitimos o solicitamos la emisión desde aquí y listo. Cuando comprobemos que la emisión va bien, os diremos, oye, sin problema, como cuando hacéis un auto o como cuando hacéis un hogar, lo lleváis hasta el final. Habrá pólizas que se queden en solicitud, un número de solicitud que debéis apuntar, pero eso, si lo emitimos por la web, va a pasar igual porque tengan que revisar la documentación. Eso es un trámite normal, pero que no desaparezcan, porque si desaparecen, tenemos un problema, ¿vale? ¿De acuerdo? Os digo AXA porque, repito, 9 de cada 10 seguros de vida se emiten con AXA y, por tanto, la incidencia es mucho más habitual con AXA que con otras compañías, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque la mayoría de los seguros de vida los estamos emitiendo con esta compañía y ocurría esto que nos hacía luego complicarnos la vida y llevarnos de cabeza, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir esta pauta hasta que comprobemos, con alguno de vosotros le llamaré para que haga la prueba él, sea conejillo de India, se haga la prueba con un cliente que tenga confianza también, lógicamente, por si acaso, ¿vale? Y con una emisión que no sea para el mismo día, que tengamos margen para que no tenga necesidad el cliente de tener la póliza el mismo día y veamos si hay incidencia de emisión o no. Si no hay incidencia, os lo comunico. ¿Qué hay incidencia? Mantenemos la pauta actual, ¿vale? Bien, vale, os he hablado de la solicitud de vida de AXA. Vale, la solicitud de vida de AXA es esta, que veis aquí, ¿vale? La tenéis disponible en la plataforma. Esta es la de solicitud normal, para hacer una emisión normal, ¿de acuerdo? Es editable, ¿vale? Se puede escribir en ella, o el cliente puede escribir en ella, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y es un documento obligatorio a la hora de contratar, ¿vale? Es decir, lo hagamos por la web, lo hagamos por el multi, lo hagamos por donde lo hagamos, este documento tiene que estar rellenado y firmado por el cliente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con su cuestionario correspondiente y la firma en la parte inferior, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero es un documento obligatorio, ¿vale? ¿De acuerdo?
lo adjuntaremos en el multi o lo adjuntaremos por la web, pero es obligatorio, tiene que tener, lo tenemos que tener. Y la copia del NIF del asegurado también. Vale. ¿Hay otro tipo de emisión por AXA? Sí, podemos hacer una emisión digital, ¿vale? Tanto por web como por multitarificador. En el multitarificador, cuando vayamos a emisión, siempre que podamos hacerlo bien y no nos pase lo que nos está pasando ahora, llega un momento que te dice, ¿quiere usted póliza y firma digital? ¿Vale? Te hace esa pregunta. Entonces, si tú contestas que sí, no tienes que adjuntar esta solicitud física del cliente, sino que cuando llegues al final del todo, te va a pedir teléfono móvil y correo electrónico del cliente, lógicamente, y cuando llegues al final del proceso, lo que le va a llegar al cliente es un SMS con una herramienta, un enlace, para que complete la emisión. Cuando el cliente completa la emisión, ¿vale? Eso llega a AXA. Si es una póliza que tiene que revisar el departamento de vida, pues la revisará, pero ya está firmada por el cliente y la desbloqueará o no la desbloqueará dependiendo del caso en cuestión. Es decir, el cliente la firma digitalmente, ¿vale? No es necesario que esta solicitud la tengamos físicamente firmada. Si hacemos ese tipo de emisión. Y si no hacemos ese tipo de emisión, es decir, a esas dos preguntas contestamos que no, lo hagamos por la web o lo hagamos por aquí, entonces sí necesitamos este documento firmado por el cliente porque tenemos que adjuntarlo. Si no lo adjuntamos, pues lógicamente se nos va a bloquear la emisión y no nos van a dejar porque nos van a pedir la solicitud. O o la firma digitalmente el cliente o la hace físicamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora bien, si la hace digitalmente y nos la pedís a nosotros, la emisión, como tenéis que hacerlo ahora, pues hombre, rellenarnos la solicitud, ¿vale? La rellenáis vosotros, aunque no vaya firmada por el cliente y no la vayamos a indexar, pero sí rellenárnosla. ¿Por qué? Hombre, porque necesitamos todos los datos que vienen aquí para emitir la póliza. Necesitamos la dirección, necesitamos el teléfono, necesitamos el número de cuenta, necesitamos saber qué forma de pago tiene, necesitamos saber si hay beneficiarios o son los beneficiarios por defecto, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, necesitamos saber y las contestaciones a las preguntas, ¿vale? Es decir, a las preguntas del cuestionario. Es decir, aunque haga el cliente una firma digital, la solicitud, que no la tiene que rellenar el cliente ni firmarla porque lo va a hacer por vía electrónica, sí rellenarla vosotros, ¿vale? Porque estos datos los vamos a necesitar nosotros para emitir la póliza. Si la emitís vosotros, no, porque la emitís vosotros. Entonces, vosotros sabéis los datos, o por lo menos los tenéis que saber. Pero si nos los mandéis a nosotros, como muchas veces ocurre que nos mandáis el proyecto y nos mandéis la copia del NIF. Y ¿emite el qué? Si me falta la dirección, me falta el teléfono, me falta un montón de cosas, me falta el número de cuenta muchas veces, que no lo ponéis, cómo lo quiere pagar el cliente, la fecha de efecto. O sea, ¿me entendéis lo que os quiero decir, vale? ¿De acuerdo? Es decir, no es necesario que la firme el cliente, pero sí es necesario que la cumplimentéis vosotros, porque aquí es donde vamos a ver los datos de beneficiarios. Es decir, los beneficiarios son muy importantes en un seguro de vida. Es decir, la gente normalmente deja beneficiarios generales, por defecto. Mi consejo es que no lo hagan. Es decir, mi consejo es que pongan beneficiarios en concreto. ¿De acuerdo? Que luego pueden cambiar cuando consideren. Ojo, puede cambiar el tomador, repito. El tomador es el único que puede cambiar esos beneficiarios, porque es el dueño de la póliza, no el asegurado. Si es el mismo, sí. Entonces, esos beneficiarios, normalmente la gente dice herederos legales, vale. Pero herederos legales, Simón que está ahí, sentado, pues, ojo, ¿eh? Ojo que los herederos legales no son siempre los que nosotros creemos, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Ni son todos los que queremos que cobren. En caso de que palmemos. Hombre, sí, estamos hablando en caso de fallecimiento, ¿vale? Porque en caso de incapacidad, habitualmente la incapacidad, el beneficiario va a ser el asegurado, ¿no? Pero en caso de fallecimiento, ponemos herederos legales. Claro, herederos legales, la ley dice que son menganito, menganito, menganito. Si no existe uno de ellos, salta al siguiente. Menganito y menganito. Claro, menganito y menganito, pues a lo mejor resulta que uno de los menganitos no queremos que cobre. Pues hemos puesto herederos legales. Pilla seguro. Porque indudablemente es la voluntad del cliente y del tomador y del asegurado. Por tanto, va a misa. Os aconsejo que pongáis personas en concreto. Hijos, fulanito de tal con tal,
menganita de tal con tal, e incluso proporción, se puede poner 50%, 25-75%, se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Se puede, pero hay que ponerlo, porque si no lo ponéis, nosotros no somos adivinos. Pondremos herederos legales y listo la piruleta, ¿vale? Bien, esta es la solicitud, ¿de acuerdo? Que sabéis, es obligatoria, ¿de acuerdo? Pues si hacemos firma digital, porque es obligatoria porque necesitamos los datos para emitir, no firmada por el cliente, pero sí rellenada, y si es emisión tradicional, es decir, que no es digital, pues sí que tiene que estar firmada por el cliente, lógicamente, porque hay que adjuntarla y si no, no podemos emitir, ¿vale? Vale. Hay otro documento que quería que vierais, que es este, ya acabo, y luego me preguntáis si necesitáis algo. Esto otro que veis aquí, este documento es el documento de presentación de Vida Protect de AXA, y esto también lo tenéis disponible en la plataforma, ¿vale? Aquí explico con mucho más detalle de lo que he hecho yo todo lo que es el producto, ¿vale? Como tal en la compañía, los límites de suscripción, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde sin autorización, cuántas sin autorización. Por ejemplo, esta tabla está francamente bien, ¿vale? Porque aquí nos va a decir qué tipo de suscripción va a tener que hacer el cliente dependiendo del capital, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que normalmente con el cuestionario de salud va a ser suficiente, es decir, va a ser suficiente o contestando una pregunta, pues contestando todas. Pero hay veces que incluso no, hay veces que aparte del cuestionario de salud, como veis ahí, dependiendo de los capitales y de la edad, le van a pedir alguna cosa más, es decir, hay veces que le van a pedir, pues, va a haber que hacer una telesuscripción, es decir, a mayores le van a llamar por teléfono, o va a tener que hacerse un análisis de sangre, como veis, en la B, que veis aquí, o la C, que es un examen médico, lógicamente pagado por la compañía, para verificar que ese capital para ese cliente se le puede dar, cuando ya nos vayamos a capitales de un determinado nivel y una determinada edad, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, esta tabla la tenéis a disposición vuestra también dentro de la plataforma en este documento, ¿vale? Que explica con más detalle lo que es el producto Vida Protect de AXA. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Dudas? Hola, José Luis, soy Sergio. A ver, necesito que me expliques un poquito mejor, para no tener dudas, la diferencia entre la total y la absoluta. Entiendo que la total has comentado que solo afecta al trabajo en concreto que está haciendo esa persona. Entonces entiendo de que si no puede realizar ese trabajo, lo indemnizaría, ¿correcto? Vale, y lo que es la absoluta es Cualquier cualquier trabajo, o sea, en el caso que no pueda hacer ni el suyo ni el de cualquier otro tipo de trabajo, lo indemnizarían. Correcto. Imagínate cómo tiene que estar el asegurado. Se nos vienen no puede hacer ningún tipo de trabajo. Se nos vienen muchos casos a la cabeza, ¿vale? Sí, no. ¿Qué situación tiene que estar el asegurado para que le digan que no puede trabajar en nada, ¿eh? Pero la total, dependiendo de la profesión, se puede producir muy a menudo, ¿vale? Es decir, depende de la profesión, pues si donde afecte esa incapacidad, pues le impide trabajar en ese trabajo, puede desarrollar otro, pero ese suyo no, ¿vale? Vale. O sea, si el asegurado es diagnosticado de que puede, sí, por decirte algo, es pianista como comentabas tú, pero luego puede tocar el violín, no cobraría. Correcto. Si no tuviera si tuviera la total. Vale, perfecto. Correcto. Imagínate que un señor es barítono y tiene un problema y le diagnostican que no puede seguir cantando. Pero al mismo tiempo también el fulano pues toca el violín. Pues tocar el violín puede, pero seguir siendo barítono no. ¿Vale? Entonces, no, es una incapacidad permanente total, no puede desarrollar la profesión de barítono, pero sí puede desarrollar la profesión de tocar el violín, porque las manos no las tiene afectadas, ¿no? O al revés. Por eso yo os aconsejo que para determinadas profesiones y un determinado nivel de asegurado y de ingresos, complementéis el seguro de vida o las coberturas normales de incapacidad con un seguro de accidentes, donde ahí sí, primero, le vais a poder dar cobertura por accidente de por sí. Ahí es accidental puramente.
Es más flexible el producto de accidentes, lo también, y aparte los capitales normalmente que te deja contratar también son más altos. Entonces, ahí sí le podéis dar una incapacidad permanente profesional o total, y yo aconsejo que para determinadas profesiones complementéis un seguro de vida con un seguro de accidentes con incapacidad profesional por accidente, ¿vale? Porque si no, como tú comentas, Sergio, al cliente le pueden decir, no, claro, usted es pianista, no puede usted seguir tocando el piano, pero anda, que no puede usted hacer cosas, ¿no? Ya, pero es que las tengo que aprender, ya, oiga, a mí usted que me cuenta. Ya, sí, bueno, pero usted no puede tocar, bueno, no puede tocar el piano o no puede hacer muchas cosas, ¿no? Porque no tiene, a lo mejor, posibilidad de hacer cosas, ¿no? Pero habrá otras que sí puedan, entonces no le dictaminan una capacidad, el tribunal no dice que ese señor tiene una capacidad permanente absoluta, o sea, le dictaminan una total. Entonces, si, como no la tiene contratada, pues la compañía no abona, ¿vale? Vale. Más preguntas. Ni qué decir tiene, aquí sí que yo voy a hacer un comentario que no suelo hacer. Yo suelo deciros, hay que hacer el seguro al cliente que el cliente necesita. Es decir, hay que adaptar la póliza como si fuera un traje a medida de estos que se hacen los británicos, que tienen fama, ¿no?, de hacerse trajes de esos a medida con raya diplomática y todos esos rollos, el Bond y su prima, a medida, vale. Pero yo voy a hacer un comentario que os suelo hacer tanto con este seguro como ocurre también con los seguros de baja diaria, ¿no?, para autónomos, ¿no? Es mejor que un cliente tenga un mal seguro de vida que no tenga un seguro de vida, ¿vale? Es decir, puede que un cliente, analizando su situación, necesite un seguro de vida de 300.000 euros, por lo que sea, pero no lo pueda pagar. Pues es preferible que tenga uno de 150 a que no tenga nada. Que el de 150 sí lo puede pagar, ¿vale? Esto es un comentario que os haré aquí, en otro producto no, ¿vale? Entonces, ¿es conveniente que el cliente tenga el seguro de vida que realmente necesita? Sí. Bueno, uno o un complementario, es decir, a veces necesitamos hacerle dos, ¿vale? Es decir, el capital que necesita el cliente no se lo podemos meter por una compañía y necesitamos meterle la mitad por una compañía y la mitad por otra, que eso se puede hacer, ¿de acuerdo? Y al final la suma es lo que necesita el cliente, pero no lo puede pagar. Es mejor hacerle un seguro de vida pequeño que pueda pagar el cliente o hasta donde lo pueda pagar que no tenga nada, ¿vale? Los seguros de vida compran tiempo de reacción a la gente, ¿de acuerdo? Normalmente las cosas nos pasan cuando no sabemos qué nos van a pasar, ¿de acuerdo? Es decir, a uno no sabe que se va a quedar incapacitado o inválido mañana, ni sabe que va a fallecer al día siguiente, ¿no? Y compran tiempo tanto para la persona que sufre el problema, si tiene una incapacidad, como para los beneficiarios si fallece. Compran tiempo, no hacen ricos ni gaitas de estas. Esto es de las películas americanas, donde el fulano de 80 años hace una póliza de vida de no sé cuántos millones de dólares y se casa con una chavala de 25, se lo carga junto con el chofer y cobran los 2 millones de euros. Eso es una película, ¿vale? Eso es una película de sobremesa de por las tardes de los sábados. Aquí en España eso se da pocas veces. Aquí normalmente la gente tiene seguros de vida razonables que cubren puramente lo que necesitan y poco más, ¿vale? Pero compran tiempo a las personas. Compran tiempo para que la persona que se queda con el marrón, ¿de acuerdo?, le compres tiempo de reacción, ¿de acuerdo? Tiempo para reaccionar, pero no para que viva como un fraile o para que viva con un marajá. Eso suele producirse muy pocas veces, ¿vale? Entonces, le compran tiempo de reacción a la gente para que pueda situarse y tener tiempo de reacción para, bueno, pues adaptarse a la nueva situación que le toca, ¿vale? Porque, repito, la gente se muere. O sea, hay accidentes de tráfico, hay accidentes de circulación, hay accidentes de trabajo, hay fallecimientos por 1000 historias, no hace falta que lo comentemos ahora, que encima de la situación actual, pues ni os quiero contar, ¿no? Entonces, estas cosas suceden y por eso hay que ofrecer este tipo de seguros a la gente, porque todo el mundo tenemos deudas, todo el mundo tenemos compromisos que no debemos dejarle a los demás, ¿vale? Es decir, no debemos dejar a los demás con el marrón, si podemos intentar solucionarle
la papeleta o por lo menos darle tiempo para que la pueda solucionar, ¿vale? Ni qué decir tiene que, hombre, si tenemos un cliente que tiene capacidad para cubrir el crédito de 100.000 euros que tiene con no sé qué y tiene capacidad para complementarlo con otro seguro de 50 o 60.000 euros, pues genial, porque sería lo suyo, ¿no? Es decir, el que la familia o los beneficiarios puedan cubrir las deudas no significa que ya es mucho, ¿eh? Es decir, si ese señor tiene unas deudas y con el seguro de vida o seguros de vida quedan cubiertas las deudas, hostia, ya es un huevo lo que le ha solucionado a las personas que quedan, ¿no? Pero si le podemos dar algo más de capital para darle esa posibilidad de reacción para poder, digamos, que esa familia tenga un tiempo de reacción y unos ingresos que le van a venir bien, genial, ¿vale? Pero repito, es mejor que un cliente tenga un mal seguro de vida a que no tenga un seguro de vida, ¿vale? Ahora, un mal seguro de vida no significa lo que hacen los bancos, ¿eh? Mal seguro de vida no significa yo le hago el seguro de vida que me sale de los huevos. Eso no es, ¿vale? Eso no es, ¿vale? Y, por supuesto, mucho menos inventándome la profesión, ¿vale? Como hacen los bancos, ¿vale? Es decir, un tío que es albañil, le calzan administrativo y se quedan, pero vamos, tan orados, porque es que además les da igual. Es que ni le preguntan al paisano si es albañil, si es arquitecto o si es paracaidista. Administrativo que empieza por la A y a tomar por culo. Hombre, ¿vale? Entonces, eso no lo hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda más? Sí, José, es una duda que no tiene, bueno, tiene que ver con esto, pero al igual algún cliente algún día me lo pregunta. Este seguro de vida que se hace, si los familiares no lo saben y tal, ¿cómo se activa este seguro de vida si nadie sabe que existe? Gracias a Dios, hace unos años, esto ocurría mucho antes, ¿eh? Sí, Esto que dice Sergio es una gran pregunta porque hace unos años pasaba. Hace unos años la gente contrataba seguros, muchas veces no se lo transmitían a su pareja o incluso había seguros que tenías contratados y no tenías ni idea porque estaban vinculados a algo, ¿no? Y entonces la persona fallecía y como nadie lo reclamaba, pues como puedes comprender, las compañías de seguros ni nadie, ni nada, van a levantar la mano diciendo, oiga, que este señor que ha fallecido, porque lo he visto en el periódico, tiene un seguro de vida conmigo, que te tengo que pagar no sé cuánto. No, eso no es así, ¿no? Entonces, ahora eso va a un archivo, ¿vale? Es decir, todo el seguro de vida que se contrata en España, o seguro de accidentes que se contrata, va a un archivo, ¿de acuerdo?, donde los beneficiarios pueden consultarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay una dirección donde los beneficiarios pueden consultar si su fallecido tiene algún tipo de seguro de vida o accidentes contratado. Y a partir de ahí, pues, lógicamente luego ya el resto de las indagaciones, lógicamente lo tendrán que hacer esas personas, ¿no? Pero le dicen, pues mire, su marido, su mujer, su pareja, su padre, su tío, tenía este seguro de accidentes con esta compañía o este seguro de vida con esta compañía, o tal. No entran en más detalle, ¿vale? No entran a decir nada más. Ahora bien, ya le dan la pista para que esas personas vayan a esas compañías, se informen y reclamen. Si tienen que cobrar, cobrarán, siempre que justifiquen, lógicamente, que son las personas que tienen que cobrar, claro, ¿no? Pero sí, existe un archivo donde todas las pólizas de vida que se contratan quedan registradas, ¿vale? Vida y accidentes. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, esas personas se pueden informar, ¿de acuerdo?, en ese lugar y les dicen si esa persona tenía algún tipo de seguro de este tipo contratado o no. Antes pasaba, porque yo me hacía un seguro de vida, no se lo decía a mi pareja y nadie sabía que lo tenía y bueno, pues... Se moría. Sí, ¿vale? Se perdía por ahí. Vale. ¿Más preguntas? Yo os aconsejo, ¿vale?, y esto me lo vais a oír decir más de una vez ahora, que utilicéis el tarificador para tarificar este producto, porque es un producto que se tarifica de una manera muy sencilla, ya lo veis, ¿vale? Tarificarlo por la web de AXA, que también se puede tarificar, y me consta que alguno de vosotros, de los que estáis aquí, que ya sois más veteranos, lo sabéis hacer, por la web de AXA, es un poco más complejo, ¿vale? Tampoco es que tenga mucho misterio.
Una vez que se explica y se sabe cómo hacer, pues se hace y ya está. Pero es bastante más sencillo hacerlo por aquí. Funciona perfectamente, la prima, siempre que no nos equivoquemos ni en las profesiones, ni en nada raro, ni pongamos cosas que no son, que luego lo coincidan, pues lógicamente la prima cuadra perfectamente. Utilizar el multitarificador para tarificar este producto de vida riesgo, porque os va a adelantar tiempo, ¿vale? Y cuando hagamos esa comprobación que os digo de que las emisiones no haya ningún problema con ellas, pues os lo diremos y podéis emitir sin problema también, que es lo suyo, llevar hasta el final todo el proceso por la misma herramienta, ¿vale? Mientras tanto, o hasta ese momento, nos pasáis a nosotros esos proyectos con las solicitudes o, si el cliente quiere firma digital, pues nos lo decís, emitiremos de esa manera, le llegará al cliente el aviso, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Por el tipo de comisionamiento que tiene, ni qué decir tiene, ¿no? Es decir, compañeros vuestros que emiten 2 o 3 pólizas de estas todos los meses, ¿vale? Pues, hombre, estamos hablando de un 80% de comisión, ¿vale? ¿De acuerdo? En una comisión media de un seguro de vida que anda por los 200 y pico, sin irnos de madre, con capitales normales, nos vamos a unas primas de 250 a 300 euros anuales normalmente, ¿vale? 250, 280, 300, depende del capital, ¿no? Y la profesión y lo que le queramos meter, lógicamente, ¿no? Pero siempre estaremos jugando sobre un 80%, ¿de acuerdo? Es decir, aun en un seguro de vida de 150 euros, ¿vale? Imaginaros, un 80% de 150 euros, le estoy ganando infinitamente más pasta de la que se la voy a ganar con un auto, pero de lejos, ¿vale? Entonces, los compañeros vuestros que tienen la costumbre, ¿vale? La buena costumbre de emitir un par de pólizas de estas o 3 todos los meses, pues lógicamente sus ingresos cambian. Y es un seguro que vincula mucho al cliente, ¿vale? Porque tienes que entrar en una materia con el cliente. Cuando hablas de este tipo de cosas, como cuando hablas de salud o como cuando hablas de ahorro, entras en una materia con un cliente, pues pasa que requiere una situación con el cliente determinada, ¿vale? Esto es muy difícil hacerlo por teléfono, esto ahora se puede hacer perfectamente vía online. ¿Sí? Ahora no hay excusa, es decir, podéis concertar una entrevista con un cliente como lo estamos haciendo ahora y os veis las caras, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Entramos en materia porque hacemos preguntas, hacemos valoraciones, hacemos comentarios con un cliente al vender este tipo de producto o explicarlo, que no vamos a hacerlo con un seguro de hogar, y mucho menos con un seguro de auto, y mucho menos con un seguro de perros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, al final generamos una sinergia con el cliente, que es lo suyo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque entramos en aspectos personales que son muy delicados y nos fidelizan con el cliente, ¿vale? Y repito, marcamos la diferencia con la competencia, que es lo suyo, ¿vale? Es lo suyo, ¿vale? Si hacemos lo mismo que hace la competencia, no nos van a diferenciar y, por tanto, hoy haremos la póliza nosotros y mañana vendrá otro y se la llevará, con la misma facilidad con la que no la hemos llevado nosotros, por el mismo motivo, que suele ser el precio, ¿vale? Si creamos una diferenciación con el cliente y una vinculación con el cliente y marcamos diferencias con el cliente porque nos ve en nosotros una profesionalidad que no ven otros, pues hombre, siempre que tengamos un cliente razonable que no se haya mamado cuando era pequeño, pues tendremos una vinculación con el cliente, ¿vale? ¿De acuerdo? Que no va a tener otro mediador y que, por tanto, será más difícil que un cliente de ese tipo se nos vaya que otro tipo de cliente que nos ve como nos puede ver a la banca o como puede ver a otro mediador, ¿vale? Si queremos competir con la banca utilizando las técnicas de la banca, creedme que vamos a perder. Y no tengo que explicar el motivo, porque no somos la banca, ni tenemos el poder de la banca. Entonces, tenemos que diferenciarnos de otra manera, ¿vale? Pues nada, señores, como siempre, gracias por vuestra asistencia, ¿de acuerdo? Y al lío, ofrecer seguros de vida, ¿vale? Este tipo de seguros hay que ofrecerlos, no nos los van a pedir habitualmente. Si un cliente nos pide un seguro de vida, malo, chungo. Es como cuando nos piden un seguro de algo, de baja diaria, o malo, hay algún problema. Entonces, hay que ofrecerlos, ¿vale? Hay que preguntarle al cliente si lo tiene, dónde lo tiene, por qué lo debe de tener, etcétera, etcétera, etcétera. No son seguros que nos vayan a venir por artículo 33, ¿vale? Pero repito,
son seguros que es fundamental tenerlos en nuestra cartera. Fundamental, fundamental. Por todos los motivos que os he dicho y porque indudablemente nos dan una profesionalidad que no le dan a los demás, ¿vale? Una pregunta, José Luis, antes de colgar. Me ha venido ahora. El 50% de este descuento, o el 30 o el 25, lo que hagamos, sobre esa póliza, sobre esa prima, ¿al año siguiente se incrementa esa prima o es, un descuento, luego ya el aumento es relacionado sobre ese descuento? No sé si me explico. No, es un descuento que se aplica sobre la prima, por tanto ganamos menos dinero porque cobramos menos dinero, pero al cliente le va a subir en función de la edad, ¿vale? Vale, pero partiendo de esa prima con el descuento que hemos hecho. O sea, Correcto. si 200, al año siguiente 220 o lo que sea. Vale. Correcto. Pues gracias. Vale. Pues nada, señores, al lío. Ofrézcanlo, ¿vale? Que es de lo que se trata y luego ya si necesitan cualquier duda o lo que sea, quieren cualquier aclaración, pues se ponen en contacto con nosotros y lo resolvemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a tarificar se aprende tarificando, es decir, cuando lo hayan hecho 10 o 15 veces ya lo tienen perfectamente asumido, es decir, al principio les costará, ¿vale? Pero cuando hayan hecho 10 o 15 tarificaciones de vida, pues al final es siempre lo mismo, ¿vale? Tengan cuidado. Hasta luego. Muchas gracias, José Luis.